doctor López-Gatell. Por su culpa han muerto doctores y enfermeras, niños con cáncer también. Innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos en un tiempo sorprendente. Y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción. O sea que nos vino esto como anillo al dedo. Entre 2019 y 2023, el mundo vivió una de las peores crisis sanitarias de los últimos tiempos. ¿Por qué se llama la enfermedad coronavirus? El coronavirus se llama coronavirus porque cuando se ve al microscopio, para verlo se necesita un microscopio muy potente que llamamos microscopio electrónico. Y lo que se encuentra es que el virus tiene forma de una bolita que tiene piquitos. Se trató de un virus nuevo en la naturaleza para el cual los seres humanos no teníamos ningún tipo de protección. Fuimos el primer país en todo el continente, de hecho en todo el mundo fuimos uno de los primeros 10 países en tener vacunas. La pandemia de COVID-19 provocó la muerte de 6.9 millones de personas y redujo en 1.8 años la esperanza de vida mundial. El propio presidente de la República minimizó el significado de la pandemia cuando ya era evidente que se trataba de un patógeno nuevo. Creo que México fue el único país en el que la asignación de dinero para salud durante la pandemia no aumentó. No solo no aumentó, disminuyó sustancialmente. En México, lejos de generar la unión en torno a un enemigo en común, la enfermedad abrió un nuevo frente de batalla entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sectores opositores. Que una de las dos grandes televisoras, TV Azteca, tuvo a su personaje más conocido, un presentador de noticias en el horario estelar, diciendo no le hagan caso al gobierno y no le hagan caso a Hugo López-Gatell. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Una instrucción del dueño de esa televisora, un conocido delincuente fiscal que ha sido adversario de este gobierno durante mucho tiempo. El coronavirus no solo diezmó a la población, también alteró la economía, la educación, la seguridad, el medio ambiente y prácticamente cada ámbito de la vida humana. La falta de buenos sistemas de salud fue el principal agravante para que esta enfermedad tuviera un mayor daño del que pudo haber tenido. O sea, el sistema de salud mexicano estaba pues probablemente en el peor momento de su historia. Inevitablemente, el largo y trágico acontecimiento quedará para siempre asociado al sexenio de la Cuarta Transformación. Simplemente, el doctor Muerte López-Gatell en el mes de septiembre se burló de las recomendaciones que hicieron exsecretarios de salud. Se le están lanzando con todo. Ya nada más le recuerdo a Hugo para que resista. Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. Hola, soy Daniel Rosas y en este cuarto capítulo del serial AMLO El Legado abordaremos el inesperado y grave desafío que planteó la pandemia de COVID-19 al gobierno de López Obrador. ¿Estuvo el tabasqueño a la altura del reto que implicó la pandemia? ¿Una mejor gestión de las autoridades hubiera podido evitar más muertes? ¿Qué podemos aprender de este trágico suceso? Esta es la historia. Acompáñenme. En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México con la promesa de impulsar una agenda de transformación social y económica. La salud parecía no figurar entre los proyectos prioritarios del tabasqueño, pero la sorpresiva llegada al país del virus SARS-CoV-2 en febrero de 2020 vendría a alterar sus planes originales. Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, 333.336 defunciones fueron causadas directamente por el coronavirus
entre el inicio y el fin de la alerta sanitaria. Vivíamos un estado de salud muy precario. Hemos sido uno de los países con la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, en particular obesidad y sobrepeso, por arriba del 77% de la población adulta, número 1 en obesidad infantil y juvenil. El 54% de la población mexicana que se infectó y se enfermó de gravedad y murió era población que tenía enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y todo esto relacionado con la obesidad, con los cambios de alimentación que ha habido en México en los últimos 40 años. Para evitar la propagación del virus, el gobierno implementó medidas de contención como la suspensión de actividades no esenciales y el confinamiento voluntario. Con la denominada Jornada Nacional de Sana Distancia y la campaña Quédate en Casa, se buscaba aplanar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema de salud. Pues mira, aquí también hay de todo. Hubo aciertos, hubo errores, no se puede poner una calificación así del 1 al 10, ¿no? Como en la escuela. Porque, por ejemplo, muy rápido el gobierno federal salió con unos lineamientos de cómo se tenían que manejar los pacientes. Pero no lo respetaban los que estaban manejando a los pacientes, o sea, no había manera de decirles, ¿no? O sea, el objetivo principal de la estrategia anti-COVID era contener la pandemia para cumplir al máximo posible con la demanda de asistencia médica. Otra cosa que había es que no había un presupuesto suficiente para la salud, y en ese cambio de asignación no se le dio más dinero a la salud, por el contrario, se redujo la asignación de dinero a la salud. La respuesta directa es no. El haber quitado gasto superfluo no afectó negativamente a la conducción de la pandemia de COVID-19, y al contrario, el haber recuperado ese dinero que antes se gastaba en gasto superfluo y corrupto, y que se pudiera utilizar en lo sustantivo, nos permitió hacer, por ejemplo, la más amplia reconversión hospitalaria documentada en el mundo entero. 6 veces se expandió la capacidad hospitalaria para la atención específica de personas con infección respiratoria aguda grave, incluyendo desde luego mayoritariamente COVID-19. Incluso la Organización Panamericana de la Salud felicitó a México porque se dieron cuenta que el sistema de salud estaba deteriorado, e hicieron esto de la conversión hospitalaria y pusieron estos hospitales alternos, y esto fue algo que ayudó un poco a mitigar el efecto de los casos graves y que las personas tuvieran que ser hospitalizadas, y esto fue reconocido. La abolición del Seguro Popular llegó en el peor momento, porque esa abolición vino de la mano de la creación del INSABI, que a palabras del propio gobierno no fue exitoso, y quedó mucha gente sin servicios médicos. Los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros, no sabían al principio cuál era el problema con el que estaban contendiendo, y no abandonaron sus puestos. Yo creo que eso fue muy notable. Otras medidas fueron la promoción del uso de cubrebocas en espacios cerrados y el lavado frecuente de manos. A nivel mundial, las restricciones provocaron una fuerte caída de la actividad económica y del empleo. En México, se descartaron el cierre de fronteras y otras medidas duras como la paralización de la economía a fin de proteger a la población más vulnerable. O sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, eso es pregunta. Es pregunta, si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no... Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. 60% de las personas en México vivían en condiciones de pobreza. Nuestro modelo de distanciamiento social, conocido en México como modelo de sana distancia, estuvo articulado, por ejemplo, para que las personas no tuvieran la carga jurídica o en su momento de sanción de cumplir con el aislamiento, sino que fueran los contextos y los condicionantes sociales que hacen que las personas se tengan que mover. El epidemiólogo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue la cara visible del gobierno mexicano frente a la crisis de la pandemia. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú.
achú, achú, achú. En mi opinión, un médico de poca monta que no supo asumir plenamente las responsabilidades que la pandemia traía consigo, que afirmaba, para sorpresa de hasta los que no somos inmunólogos, que afirmaba que el presidente de la República representaba una fuerza moral y no una posibilidad de contagio. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Es que hay una condición que se llama fuerza de contagio. No es una frase política, así se llama, fuerza de contagio. Entonces, lo que distingue ahí es, si el presidente se contagiara, lo cual no quiere decir que sea inmune, no tendría una capacidad suprema de contagiar a otras personas. La actuación del presidente López Obrador fue objeto de crítica entre un sector de la academia y la ciencia por supuestamente despreciar las medidas de seguridad y minimizar la gravedad de la pandemia. Yo creo que es el presidente más popular en los últimos 50 años en México. Lo que él dice tiene un impacto en la conducta de la población. Entonces, creo que algunas ocasiones perdió la oportunidad de reforzar mensajes que hubieran sido más positivos para la población, pero esto no infirió directamente en la alta cantidad de mortalidad que hubo. Él seguía viajando y él seguía con las conferencias de prensa y él seguía como con una realidad en la que iba en contra de lo que se estaba pidiendo para muchos otros personajes y sectores, ¿no? Tan es así que se contagió varias veces. Pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. El presidente está muy empeñado en pasar a la historia y yo creo que lo logró, no en la forma en que él hubiera querido. Yo creo que el presidente, en lugar de estar minimizando el riesgo de la pandemia, recuerde que nunca apareció con un cubrebocas, recuerde cómo se empeñó en tener un papel muy central en las discusiones médicas o sobre aspectos médicos en las conferencias estas matutinas que hace. Mire, este es el detente. Esto me lo da la gente. Es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Pero nada más mostrarles eso. Porque se hizo mucho argüende con mis detentes y con lo que me da la gente. ¿Y qué quieren? Pues que ya se enojan de todo. Ya no les gusta nada. Como parte de su estrategia, el gobierno se abocó a la búsqueda de vacunas contra el COVID-19 y, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizó la compra de biológicos a diferentes farmacéuticas. No producía vacunas. México había dejado de producir vacunas. México estaba en una condición muy vulnerable, puesto que en esas condiciones los fabricantes de vacunas nos dejaban al final. Entonces hubo un trabajo muy intenso, particularmente de la Cancillería, por conseguir vacunas en una condición muy desfavorable de mercado, y se consiguieron vacunas pues de un tipo, de otro, pero fue posible vacunar relativamente temprano a la población. Se aplicaron biológicos de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Sinovac, Moderna y Janssen para lograr la inmunización de la población. Las vacunas comenzaron a aplicarse el 24 de diciembre de 2020. Mediante la campaña de vacunación se suministraron más de 200 millones de dosis a 88.4 millones de personas. Yo creo que lo de que se vacunara él y todo su staff y que se viera ahí la confianza en las vacunas, eso fue muy importante. La población aceptó muy bien la vacunación y esa fue la clave del éxito de la vacunación en México, porque podías tener las mejores vacunas en el momento preciso, pero si la población no las aceptaba, como les pasó en Estados Unidos, pues entonces de poco te servía. La pandemia dejó al descubierto innumerables problemas. Mostró la fragilidad de los sistemas de salud, el acceso inequitativo a los servicios médicos, la escasa cooperación internacional y la ausencia de investigación científica en la gran mayoría de los países. La pandemia de COVID-19 fue un evento sin precedentes que dejó a México y al mundo
lecciones profundas. Creo que esa es la gran lección. Las vacunas salvan vidas, hay que promoverlas y debe ser parte prioritaria del sector o del sistema de salud de cualquier país, y México no es la excepción. Yo creo que es el primer aprendizaje. Aprendimos el inmenso daño que puede causar la infodemia. Aprendimos también que en un fenómeno como ese, el golpeteo político existe y que hay que pues siempre estar al margen de lo que pasa en ese terreno político, y que hay que hacerle caso a la ciencia y a la técnica para poder salir al frente. En México, la pandemia de COVID no solo trajo dolor y muerte a una población de por sí diezmada en su salud. Esta dura experiencia nos enseñó la importancia de llevar una vida saludable y de contar con un sistema sanitario sólido y eficiente. Nos obligó además a repensar nuestras prioridades y a valorar la salud, la familia y las relaciones humanas. Son lecciones que nunca debemos olvidar, ni sociedad ni gobierno. Soy Daniel Rosas. Hasta la próxima.